Buenas noches. Buenas noches. Noches. Hola, buenas noches a todos, todas. Buenas noches. Noches. Buenas noches, Buenas compañeros, noches. compañeras. Hola, Mari. ¿Cómo va? Hola Marita, Hola. Hola, Silvita. Perlita, Gerardo. Me encanta porque así dice todo en diminutivo, es genial. Así somos los norteños. Ser nefasto, Perla. ¿Ah? Ser nefasto, como decís siempre vos. ¿Quién? Vos decís nefasto cuando hablas de los gorilas. No, infame digo yo, no digo infame, infame. Infame, sí, sí. Que me encanta decir el significado. Sí, por eso. Muy Yo también te lo malo tomo. y vil en su especie, que Exacto. carece de honra en absoluto. Sí, sí. Eso es la oposición para mí. Infame, sí, sí. ¿Cómo están, compañeros y compañeras? Profe. Bien, bien, bien. Che, está frío acá, les cuento, ¿eh? Tan fría la sierra. Tucumán, no te cuento. Oh, ¿qué va a ser? Ok, vamos. Como siempre hay que volver a pasar el invierno. Es de nunca acabar, parece. Desde la primera vez que se dijo esa frase, no dejamos de tener, salvo pequeños periodos de primavera, digamos, siempre tenemos que seguir nuevamente tratando de pasar los sucesivos inviernos, ¿no? Así es, Rubén. La verdad que sí. Tal cual. Esperemos que el próximo invierno sea mucho mejor que este. Digamos. Eso esperamos todos. No, que haya más plata en el bolsillo de todos los compañeros y compañeras, y entonces que no tengas drama para comprar gas, para comprar leña, para bancar el morfi, en ese sentido. Cuando haya 0 compañeros, compatriotas morfando en comedores, entonces ahí te digo, voy a decir, ¿sabes qué? Invierno, pito catalán. Es correcto. Bueno, esperamos un momento que vayan ingresando compañeras, compañeros y así vamos iniciando con la charla de hoy. Muy bien, Rubén. Ahora, si pueden estar luego probaremos. Espera. Apaguen los micrófonos. Natalia Narmona le quedó, me parece, sonando una radio o algo. Yo la pago. Ahí está, perfecto. Bueno, esperamos unos minutitos. Así vamos a dar comienzo. Si quieren, mientras, respecto de lo que conversamos en la charla anterior sobre el PBI, que es un tema que siempre, digamos, bueno, se puso de moda con el gobierno anterior, donde, bueno, la palabra de propaganda de ellos era que el gobierno peronista de Cristina se había robado un PBI, lo cual es una cuestión, una mentira, como escuché decir a un profesor, son mentiras aberrantes, porque fake news, decir una mentira aberrante como fake news en otro idioma parece algo suave. No, son mentiras aberrantes, realmente. Pero bueno, se aprovechan de esa situación que la mayoría de la sociedad no conoce y a veces no tiene por qué conocer si no es su especialidad, en qué consta el PBI, cómo se forma, eh, cómo impacta e influye en la sociedad, incluso en el país a nivel nacional o internacional. No todo el mundo tiene por qué saberlo porque no necesariamente es su especialidad.
Y justamente, bueno, siempre la oposición, por llamarlo de forma suave, y estrictamente en realidad es una oposición al bienestar de la sociedad, al bienestar del pueblo, porque no es solo una oposición política, ¿no? Porque en el fondo esta oposición es tan reducida y está tan caracterizada sobre el lugar que ocupa en la sociedad y los intereses que defienden, que a veces son propios y otras veces son ajenos, sino que están al servicio del poder real, que en realidad son una oposición al pueblo directamente, una oposición al crecimiento, luego al desarrollo e incluso una oposición a la supervivencia más básica del pueblo argentino al estar en contra de ese pequeño grupo de poder real que remarca los precios, que nos mantiene con salarios indignos, muy por debajo de poder cubrir las necesidades que requerimos todos, ¿no? Habiendo una cantidad de miles de millones, como hemos visto a grandes rasgos en esos números que nos mostraron el PBI, el Producto Bruto Interno, que en realidad es una forma de volcar a números concretos dónde está parado el país. A veces sirve verlo comparativamente con otros países, pero también y principalmente internamente para ver dónde está toda esa riqueza que tenemos y que producimos cada uno de los habitantes de esta nación. Y claramente ahí esos números a su vez nos llevan a ver que en realidad está concentrado en muy pocas manos, ¿no? Y por supuesto, desde hace, como diría León Gieco, hace 5 siglos, que gran parte de esa situación se sigue igual, ¿no? Por ello se habla siempre de una redistribución de la riqueza, y esa riqueza, en números concretos, es lo que demuestran cuando vemos los números del PBI. Entonces esa cantidad de producción y riqueza que hacemos entre todos da un número determinado y está distribuido de una forma determinada hoy. Por lo tanto, lo que hay que hacer, como han dicho varios, hay que hacer una redistribución más justa y equitativa entre todos los habitantes que estamos en Argentina, ¿no? Pero bueno, eso fue un breve y rápido repaso de para qué sirve saber ese tipo de números, más allá de las mentiras de que se robó un PBI, que claramente es una mentira aberrante, imposible de hacer. En realidad lo que hay que conocer es saber esos números y saber que esos números hay que redistribuirlos en la sociedad. Y siempre se habló, bueno, del 50 y 50. 50% para la nación, no me parece mal, 50% para aquellos que son los dueños de la producción, en principio, ¿no? En principio y para empezar 50 y 50, porque después, una vez que se llegara a esa situación, habría que hacer una reevaluación para ver de cuánto de esa riqueza le corresponde a un pequeño grupo reducido y cuánto realmente le correspondería a la mayoría cada uno de nosotros, los habitantes, el pueblo argentino. Bueno, no sé si les quedó algo en el tintero respecto de lo que charlamos la charla pasada, y si alguien quiere aportar algo, comentar algo al respecto, antes de que comencemos con la charla de hoy. Buenas noches, profe, buenas noches para todos y todas. Está clarísimo. Buenas noches. Lo vi completo el video de la semana pasada, antes de hacer. Así que está fresquito. Bueno, excelente. Entonces, si les parece, creo que ya estamos la mayoría, así que podemos ir comenzando con lo que vamos a ver hoy. Bueno, la idea de hoy es, nosotros estuvimos en charlas anteriores conversando sobre diferentes escuelas de comunicación. Hemos pasado
por la Escuela de Estados Unidos, donde ellos utilizaban lo que se denomina la teoría de los efectos, ¿no? Causa y efecto. Y en donde había una teoría llamada de aguja hipodérmica que decía, esto es algo conductista, ¿no? Algo determinista, donde simplemente decía que nos inyectan información y nosotros esa información la tomamos como verídica, no necesitamos contrastarla y a su vez la reproducimos, la volvemos a repetir al mundo cotidiano que nosotros vivimos. Entonces, la característica de esa escuela con esas teorías era que era la forma en que se pensaba a la sociedad. Y en ese momento se pensaba a la sociedad como una masa general, culturalmente indiferenciada y principalmente sin criterio. Por ello es que se consideraba que esta teoría de aguja hipodérmica tendría tanto efecto, porque se inyecta información y esa información es considerada la verdad absoluta y no tiene necesidad de ser contrastada. Bien, a medida que pasó el tiempo, comenzaron a surgir otras escuelas en otras partes del mundo, ¿no? Y bueno, fue así que nosotros, además de pasar por diferentes décadas del siglo XX, viendo diferentes teorías en Estados Unidos, fuimos también a Europa y vimos la escuela de Frankfurt, donde la escuela de Frankfurt ya tenía otras características, en donde criticaba el sistema reinante de dominación cultural y mediática, ¿no?, de la sociedad para una manipulación respecto de la opinión pública y utilización en momentos principalmente eleccionarios. Entonces, es así que, bueno, los teóricos, pensando en cómo funcionan los medios masivos de comunicación, que en realidad en general son empresas que están en manos de determinados grupos económicos. En algunos países funciona de una forma más cercana al mercado que en otros. Por ejemplo, en Estados Unidos o en el ámbito anglosajón, también como el Reino Unido, y otros lugares también, pero principalmente en Estados Unidos se pensaba en la utilización de las empresas de medios masivos de comunicación, que siempre tendría que estar de manos del mercado, de empresarios privados. Por lo tanto, su forma de subsistencia era a través de la publicidad, ¿no? Bien, lo que significa que aquellos que publicitan en esos medios requieren a su vez que determinadas editoriales o bajadas de línea, como se le dice comúnmente, estén a favor de esas empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que sustentan económicamente a esos medios. Esa es una teoría, que los medios deben vivir o subsistir a través de la publicidad. La otra teoría dice que no, que en realidad los medios deben vivir y subsistir a través del Estado, o sea, en el fondo, a través de los impuestos. Por lo tanto, como el Estado subsiste a través de los impuestos mayormente, en realidad los medios masivos de comunicación también deberían ser del Estado y ser sustentados por por los impuestos de la ciudadanía. Entonces, en esos dos extremos, en realidad, también fueron muy criticados porque se hablaba que o estaban del lado del poder del dinero o podían llegar a estar del lado de un totalitarismo estatal absoluto, ¿no? Entonces, bueno, lo que se hizo en algunos países fue llegar a un punto medio, que en realidad nunca, en muy pocos lugares se logró, porque o los medios estaban en muy pocos países, en su mayoría en manos del Estado, y en el resto del mundo mayormente está en manos de entidades privadas, ¿no? Hay pocos países en el mundo que tienen el grado de concentración que tenemos en la Argentina.
por las empresas mediáticas. Nosotros tenemos un grado de concentración sumamente importante que, bueno, que en el fondo eso genera ruido para lo que es una verdadera democracia, ¿no? Bien. Entonces, fue así que la Escuela de Frankfurt criticó esa situación mediática de la sociedad y hablábamos que se crearon también los medios, los medios culturales, las industrias culturales, hablamos de la alienación del hombre, hablamos de que incluso se apoderaron de nuestro tiempo de ocio, porque nuestro tiempo de ocio lo utilizamos para consumir lo que esa industria cultural nos pone enfrente, ¿no? Bien. Entonces, según la Escuela de Frankfurt, es como que estábamos completamente atrapados en ese mundo de poder que a su vez tenía las herramientas mediáticas. Luego pasamos a la escuela canadiense, donde hablamos sobre, había un autor principalmente que es Marshall McLuhan, que habla sobre la cuestión técnica de los medios. Él es bastante determinista y nos explicaba de, bueno, ya es un adelantado porque en la década del 60 prácticamente hablaba de lo que eran las redes electrónicas como lo que es Internet hoy, pero él en su momento se estaba basando sobre teléfono, radio, televisión y todo el tipo de comunicación electrónica que recién estaban haciendo y todavía no tenía la forma que tienen hoy los medios, ¿no? Pero bueno, para Marshall McLuhan el medio era el mensaje. Y recuerden que hablábamos, él distinguía bien las culturas alfabetas de las culturas orales, de cómo se transmitía tanto la cultura, la educación y la historia en las culturas orales a través de rituales, de cuentos, y en cambio las culturas alfabetas lo hacían a través de las lecturas y lo cual le permitían tener mayor cantidad de información y poder hacer visualizaciones hacia el futuro. Pero bueno, en el resumen de esas dos formas de culturas, orales o alfabetas, hoy llegábamos a la conclusión de que nosotros utilizábamos los dos tipos. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez que tenemos una denominada fecha patria o una fecha importante, hacemos determinados rituales en las escuelas, en algunos centros culturales, se hacen recordatorios, se hace una pequeña lectura y se hacen algunos bailes, algunas teatralizaciones de lo que había pasado en ese momento. Y esa es la parte ritual que nosotros utilizamos, pero bueno, nosotros en realidad mayormente al estar prácticamente todos alfabetizados, en su mayoría, nosotros somos una sociedad alfabeto que también utilizamos los rituales, ¿no? Pero bueno, Marshall McLuhan, la escuela canadiense, se basaba principalmente en los medios técnicos. Luego también hablamos, ya volviendo a Estados Unidos, a la creación de una teoría que es muy utilizada hoy incluso, que es la agenda setting, donde hablábamos de la fijación de agenda y cómo estaba constituida esa fijación de agenda. Hablamos de que primero fijaban los temas en un momento determinado, cuando crearon estos autores en la década del 60, 70 esta teoría. Entonces lo que hacían era no decirte qué pensar, sino que te ponían en las tapas de los medios, las radios y la televisión, que eran los elementos, las herramientas masivas por excelencia en los 60, te ponían los temas y no otros. Entonces ellos hacían un recorte de la realidad y ¿qué hacían? Que la mayoría de la gente piense y hable y discuta en la sociedad o en sus ámbitos cotidianos solamente sobre determinados temas. Los que no aparecen en las tapas de diarios, radios, TV, es como que no existen.
bueno, claramente ese tipo de tema, ese tipo de herramienta de agenda setting, se llama fijación de agenda, se sigue utilizando hoy porque, bueno, los dueños del poder, que a su vez son dueños de empresas mediáticas, utilizan sus herramientas en su beneficio. Entonces, ¿de qué manera? Ocultando determinados temas o colocando otros que afecten a la oposición que está en contra de sus intereses. Entonces nos mantenemos toda una semana hablando de los pilotos de un avión que llegó de Venezuela, Irán, etcétera, etcétera, y están horas y horas discutiéndolo por radio, las redes, hoy también, televisión, la prensa escrita, etcétera, y tenemos en la realidad nosotros otros problemas bastante más importantes, más graves, tenemos inflación, no alcanza para llegar a fin de mes, hay cuestiones bastante más importantes. Pero bueno, fíjense cómo es una manera de utilización de esa herramienta que para la mayoría de la sociedad el problema grave de esta semana fue que aterrizó un avión que era venezolano-iraní, faltaba que estuviese lo de Corea del Norte y ya teníamos el eje del mal, ¿no? Pero bueno, como lo que se busca con eso en realidad es que ni tampoco importa ni el avión, ni los iraníes, ni los venezolanos. Lo que importa es que hubo una alarma que incorporó el país del norte en esta situación, entonces a nosotros culturalmente nos tiene que importar eso porque desde el norte dicen que es importante. Entonces, es una forma de acostumbrarnos a que cualquier persona de un país que no le guste al norte, si ellos tienen una alarma, para nosotros también debe ser una alarma. Y hay órdenes en ese sentido. Y los medios son aquellos que reproducen esa situación para que nosotros nos vayamos acostumbrando culturalmente. Entonces, el día de mañana viene otro avión de un país determinado, que también, digamos, que no es bienvenido por el país del norte, y nosotros, ya sin tener tantas presiones de los medios, hablamos mal, lo discutimos, cómo puede ser que venga un avión de tal o tal lugar, o persona de tal o tal lugar, ¿no? Y ya generamos ese rechazo porque de a poco lo fuimos o nos lo fueron incorporando culturalmente. Bien. Entonces, hoy, para adentrarnos al tema de hoy, fíjense que en todo esto tiene muchísimo que ver la cultura, ¿no? Entonces, para adentrarnos en esto, hoy vamos a hablar sobre una nueva escuela que se llama la Escuela de Birmingham. Exacto, como dice Roberto Pérez. Tema fundamental, fundamental, el tema de la extradición de Julian Assange, ¿no? Que bueno, que en su momento, ¿qué hizo? Simplemente ejerció al máximo la libertad y transparencia que deberíamos tener todos en el mundo. Lo que pasa que, bueno, vivimos en un mundo donde de palabras se habla de, de libertad de expresión, de democracia, de transparencia, pero en la realidad es bastante más totalitario o autoritario de lo que de lo que parece. Sí, para aquellos, para refrescar un poco, Julian Assange es el creador de Wikileaks, esta herramienta de Internet, en donde un soldado estadounidense le había pasado una enorme base de datos, de información, y él lo distribuyó en medios de varios países. Lo distribuyó en medios de varios países y estos medios a su vez tuvieron la valentía de comenzar a difundirlo. Pero digamos, lo que difundió no eran ni más ni menos que situaciones que uno intuía, todo aquel que está un poco metido, interiorizado en las relaciones internacionales, la geopolítica, o la defensa nacional, conoce más, conoce un poco más, un poco menos de cómo funcionan, cómo son los hilos que controlan el mundo. Pero Julian Assange puso las pruebas sobre la mesa. O sea, todo aquello que intuíamos, bueno, lo puso en prueba y salió, bueno, justamente por eso lo fue perseguido,
En su momento, Ecuador, bajo la presidencia de Rafael Correa, le dio asilo en la embajada ecuatoriana en el Reino Unido, hasta que, bueno, cuando se fue Correa, Rafael Correa, vino a sucederlo Lenín Moreno, que había sido vicepresidente de Rafael Correa, pero bueno, lamentablemente, muy en contra de por lo que lo que lo votó la sociedad, comenzó a aplicar políticas totalmente opuestas a la de Rafael Correa. Aplicó políticas neoliberales, que todos ya conocemos en qué terminan, pero sobre todo permitió a su vez, bajo un mandato del país del norte, que quitarle esa protección a Julian Assange de la embajada ecuatoriana. Entonces, en ese momento pasó a ser prisionero del Reino Unido, y bueno, permanentemente Estados Unidos lo quería extraditar, ¿no? Y llevar a Estados Unidos, y bueno, finalmente eso llegó. Llegó, lo extraditaron, y por el hecho de, ellos lo consideran un traidor, bueno, traidor a la patria, a Occidente, culpable de venta de información ultrasecreta. Ahora, el tema es cómo evaluar, ¿no?, esa situación, porque, exacto, de ser un espía, en realidad no era un espía más que alguien que conocía muy bien de informática y logró hacer trascender toda esa información que la tenían en secreto. ¿Por qué? Porque no era información, a ver, mostraban los trapitos sucios de los diferentes gobiernos del norte que hicieron y cómo ellos culpan a Assange de espía, pero en realidad Julian Assange demostró cómo Estados Unidos espiaba a través de todos los medios electrónicos a todo el mundo, y ya sean países amigos o enemigos, ¿no? Y cómo los espiaba a través de satélite, a través de las redes sociales, a través de los celulares, absolutamente a través de todos los medios. Y incluso en el año 2013 había sido espiada Dilma Rousseff, y en ese momento se habían unido varios países para formar, en cuanto a redes, lo que se llamaba, armaron en el 2014 incluso una convención que se llamó una convención NET mundial, donde había empresas de telecomunicaciones, de seguridad de los estados, cancilleres, para hablar de esta situación de espionaje que hizo Estados Unidos a Dilma Rousseff. Pero bueno, espió a Francia, espió a Merkel, no hubo lugar donde ellos no espiaron, pero sí lo culpan a Assange de espía, y por una suma de cosas que ya sabemos cómo funcionan los jueces. Ahora creo que me parece que le asignaron unos más de 170 años de prisión. Que bueno, ¿qué es lo que siempre quisieron hacer? Y esto en realidad no es por Julian Assange. Si bien él es él al que apuntan, es en realidad una forma de disciplinar, es una forma de que tengan miedo el resto de los periodistas del mundo, diciéndoles, ojo, miren lo que les puede pasar si se atreven con el imperio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con cualquiera de los países que realizan este tipo de cuestiones. Pero bueno, pero de eso, fíjense que no hay mucho. No sé, página 12, algunos lugares, pero en realidad el resto de los medios tal vez lo nombraron al pasar en 3 segundos. Sí, Julian Assange, finalmente capturaron a Julian Assange y le dieron 175 años aparentemente, y tal vez dos o tres comentarios, pero no se llega a la profundidad de cuál es la implicancia de esta situación para la libertad de expresión general, y sobre todo para los que trabajan directamente en el terreno, que es el mundo de los periodistas e investigadores, ¿no? Pero bueno, y eso es parte de la agenda setting, ¿no? Y también cómo culturalmente infunden el miedo en esa situación, ¿no? Bien, bueno, otro de los países que está sufriendo muchísimo el ataque hacia periodistas, si bien hay muchos países, pero bueno, México es uno de los casos que realmente hace unos cuantos años que vienen directamente matando muchísimos periodistas por año, sobre todo por la investigación de narcotráfico, ¿no? Esperemos que esta situación cambie. Bueno, entonces, y así nos vamos a adentrar hoy al tema, a la charla que nos toca hoy,
que es sobre la escuela de Birmingham. Y justamente hablando de Julian Assange, la escuela de Birmingham fue creado en el Reino Unido, en un lugar que se llama Birmingham, pero estos son intelectuales que escribieron esta teoría que se llama Escuela de Birmingham y lo que hacen es hacer los estudios culturales. Así que, bueno, ahora les voy a pasar a compartir mi pantalla y vamos a adentrarnos a ver de qué se trata la Escuela de Birmingham. Bueno, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Sí, bien. Sí, Bien. perfectamente. Excelente, entonces vamos a ir arrancando con el tema que nos atañe hoy. La Escuela de Birmingham se la denomina también la Escuela de Estudios Culturales. Esta es una escuela que nació con la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, luego de Inglaterra, luego de la Segunda Guerra Mundial, quedó en un periodo de mucha austeridad, bastante golpeada por la Segunda Guerra. Entonces, hubo muchos problemas, tenía muchos problemas de huelgas de mineros y otros también. Entonces fue ahí donde un grupo de intelectuales que estaban a favor de la sociedad, porque en realidad, como siempre, había una enorme cantidad de la sociedad que tenía que vivir de una forma extremadamente austera, pobre, por decirlo concretamente, cuando había pequeños grupos de la sociedad que en realidad vivían con todo, incluso con despilfarro, ¿no? Entonces fue así que un grupo de intelectuales de ese momento que provenían de diferentes corrientes teóricas, que fueron los principales de ellos, fueron Stuart Hall, Edward Thompson, Richard Hogarth y Raymond Williams, los que escribieron sobre esta teoría. Entonces, esto arrancó a finales de los 50, luego de la posguerra, y continuó desarrollándose. La mayor cantidad de producción estuvo incluso de ellos a partir de los años 60, 70 y parte de los 80, y en los 90 se continuó desarrollando. Incluso estos estudios culturales se siguieron desarrollando aquí en Latinoamérica también, aplicada a nuestras sociedades latinoamericanas. Bien. Entonces, esta escuela se basa en el estudio cultural y principalmente en el estudio de la cultura inglesa y cómo la sociedad inglesa se iba desarrollando en ese momento. Tiene como base muchas corrientes teóricas y además estudia el ámbito mediático. Entonces, ellos dicen que el ámbito mediático viene también de distintas formaciones, además de los medios, que son la sociología, y fue entonces que a partir de esto, esta escuela lo que trata de hacer es analizar a la sociedad de una forma más compleja. Porque en determinados momentos las sociedades, por ejemplo, la escuela de Frankfurt, hablaba más allá de su amplitud, ellos le daban un poder enorme a los medios. Sin embargo, la escuela de Birmingham, además de los medios, le infunde mucho poder a la cuestión cultural.
Entonces, ellos tienen en cuenta diferentes disciplinas académicas. Por ejemplo, al igual que la Escuela de Frankfurt, toma parte del marxismo, parte del estructuralismo francés y también en ese momento toman parte del pensamiento posmoderno que estaba en un momento de surgimiento en la posmodernidad. Tema que vamos a tratar en algún momento específicamente también, la posmodernidad. Entonces, toma estas tres formas de pensar de finales de los 50, pero luego tiene muchísimo mayor auge durante los 60, 70 en Inglaterra. Y desde ahí este tipo de estudios culturales se van esparciendo y difundiendo alrededor del mundo hasta la actualidad que se sigue utilizando, ¿no? Bien, entonces, esto surge, como les comentaba, con la posguerra, la Segunda Guerra, y donde hay un fuerte cuestionamiento a la forma a la vida austera, a la mala, hay muchas huelgas, hay muchos problemas con los obreros de Inglaterra, mientras que otra parte de la sociedad vivía en forma muy holgada, ¿no? Entonces es ahí cuando estos pensadores surgen apoyando a estas clases de trabajadores subalternos o subyugados frente a otras clases dominantes. Entonces, estos autores lo que tratan de entender acá es cómo es que se forman las hegemonías culturales. Término fundamental y primer término clave de esta escuela de Birmingham de estudios culturales. ¿Cómo se forman las hegemonías culturales? Porque eso es fundamental para toda sociedad y para entender muchísimas de las situaciones, por qué una sociedad vota a determinado individuo que representa lo opuesto a sus intereses. Y en gran parte se debe a que determinada parte de la sociedad fue dominada por una hegemonía cultural que llega a incorporarlo como propio, y eso, mezclando con la escuela de Frankfurt, se produce más fácilmente con un individuo alienado, cuando ya no piensa por sí mismo. Entonces, vota o toma acciones o habla o influye hacia el medio que lo rodea, incluso en contra de sus propios intereses o del lugar que ocupa en la sociedad. Entonces, para esto, la escuela de Birmingham también, por ello también se la conoce como Escuela de Estudios Culturales, porque lo que hace es analizar a fondo cómo es que se produce la cultura en una determinada sociedad. Porque eso también, las culturas no son iguales. Cada cultura tiene una historia, tuvo determinadas vivencias, determinadas características, formó determinadas instituciones. Muchos vienen de colonias, como lo fuimos nosotros en un momento. Europa fue una cosa, Estados Unidos otra cosa, el mundo oriental otra cosa, y nosotros fuimos otra también, ¿no? Con todo nuestro bagaje cultural, histórico, colonizado, de donde luego tuvimos una primera independencia política, pero bueno, nos quedó la económica hasta el día de hoy todavía, lamentablemente, ¿no? Entonces, esta escuela dice que intervienen factores ideológicos, factores políticos, factores económicos y factores que tienen que ver con la reproducción de las ideologías como tal. O sea, ellos hablan de una multiplicidad de situaciones que finalmente forman una cultura determinada en una sociedad. E intervienen todos estos factores, por supuesto, fuertemente reproducido a través de los medios, ¿no? Entonces, intelectuales, lo que hacen estos intelectuales es cuestionar de dónde provienen las ideologías de Inglaterra en ese momento y tratar de encontrar una causa distinta a otras salidas culturales, sobre todo a la cultura popular.
buscan una explicación diferente de la formación de la cultura y finalmente de las culturas hegemónicas, que sea diferente de aquellas culturas populares habituales, ¿no? Entonces, lo que dicen es, de lo que se trata en el fondo es de reflexionar sobre cómo es que una cultura gana poder y entonces se convierte en hegemónica. Y para ello, entender cómo es que se desarrolla la civilización moderna en Inglaterra. Entonces, este es el objetivo principal de estos pensadores que yo les mencionaba, Hogarth, Thomson, William y Hall. Entonces, bueno, ellos se preguntan, ¿por qué es importante la comunicación para ellos? Porque la comunicación es, o las herramientas, o los medios, o las empresas comunicacionales son algo transversal a todos en una sociedad, sin importar la clase o situación económica donde nos encontremos. Y no solo está ligado a los medios de comunicación, sino a las prácticas culturales que hacemos todos los días, todas las personas. Entonces, ellos hablan de la comunicación, no solo aquella que nos llega a través de estas herramientas de medios masivos, que hoy podemos hablar de Internet con todas sus formas, sus redes sociales, etcétera, y todo lo que contiene, o sea, todas las redes, todo lo que sean los medios radiales, televisivos y prensa escrita. Algunas tienen mayor o menor medida de influencia que otras. La aparición, la emergencia de Internet en Argentina llegó a mediados de los 90, pero a partir de los 2000 fue cuando realmente comenzó a tener una mayor masividad. Y hoy, digamos, es imposible escapar de las redes sociales de cualquier tipo, vayan surgiendo las nuevas, llámese como se llamen, llámese TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, y etcétera, porque hay una cantidad de redes enorme, estas son las que tienen mayor propaganda. Por ejemplo, hay una que se llama Easy, que está en otro lugar, y es como YouTube. Hay otra que se llama BK, que es como Facebook, pero son de otra parte del mundo, entonces no tienen tanta propaganda, pero en el fondo todas cumplen la función de divulgación a través de esto que es Internet, ¿no? Y todas sus posibilidades. Pero lo que bajó más hoy en día es la prensa escrita comparativamente con bastantes Hago un décadas. pequeño aporte acá, que es que Sí, beca es rusa de origen y es claro, por recontaktie, en contacto. Ese es el significado de la expresión. exactamente, Perdón, exactamente, así siga, es. no No, interrumpo por más. favor, bien, buen aporte. Bueno, y así tantas, ¿no? Que tenemos, pero bueno, nosotros estamos influidos siempre por lo que llega del norte, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que tiene más propaganda y es lo que nos inculcan mayormente desde los medios masivos, cualquiera sea. Claramente por eso es que todavía hasta ahora mayormente se utiliza el WhatsApp para los mensajes de texto. Y en segundo lugar, o un poco menos, se utiliza el Telegram, que es ruso, que tratan de hacerle mala propaganda. Pero hay otro que es el más seguro de todo, que se llama Signal, que lo utiliza muy poca gente porque primero lo desconoce y tiene mayor seguridad. Entonces, digamos, los más inseguros en cuanto a seguridad informática es el WhatsApp. Luego sigue Telegram y luego sigue el Signal. Y así hay muchos otros. Lo mismo sucede con los mails, si uno comienza a indagar o investigar un poco, hay, además de lo que conocemos habitualmente, mayormente hay gente que nació ya con el Gmail, pero previamente hubo muchos otros, ¿no? Yahoo, Netscape y muchísimos otros, pero hay algunos email particulares, incluso gratuitos, que son mucho más seguros, pero que no tienen la propaganda que tienen estos, como el Gmail, ¿no? De Google, la empresa enorme, mundialmente conocida, ¿no? Bien, entonces, lo que hablan la escuela de Birmingham es que la comunicación no solo se da a través de estas herramientas del poder mediático, sino también la comunicación se da entre las personas cuando hablamos todos los días. Entonces, dicen,
¿Cómo entienden ellos la cultura? Principalmente como un agregado muy grande de distintas prácticas culturales. Es decir, lo que engloba las distintas subculturas, y acá ellos comienzan a indagar lo que son las subculturas, o sea, dentro de un país mismo hay determinadas regiones, pueblos o grupos que tienen una pequeña subcultura con características propias, creencias propias. Entonces dices, es un agregado muy grande de distintas prácticas culturales que engloba a diferentes subculturas contenidas en toda la sociedad. Y a través de esto se producen distintas prácticas que le dan sentido a distintos grupos culturales. Entonces, ahí es donde aumenta la complejidad respecto a otros modelos culturales. Normalmente cuando se intenta dar una definición de cultura se trata de englobar. A veces se habla de la cultura europea, de la cultura anglosajona, de toda la cultura latinoamericana, pero bueno, nosotros tenemos una importante riqueza y variada y diversa riqueza cultural en todo lo que es Latinoamérica. Nuestros países no son iguales, tenemos cosas en común, muchas cosas en común, incluso dentro de esos temas en común tampoco somos iguales. Todos provenimos de una descendencia de lengua latina, que en este caso es la española. Mayormente, no todos los países latinoamericanos, pero en su mayoría hablamos un derivado del español, porque el español concreto tampoco no lo hablamos exactamente como es en España. Tenemos nuestra propia característica de idioma, pero bueno, podemos decir que es un derivado o podemos decir que es español sin serlo estrictamente. Pero cada uno de sus países, además de las lenguas, tienen sus propias características, tienen sus comidas, sus rituales, sus bailes, sus fechas patrias, sus antecedentes históricos. Tenemos, como repito nuevamente, muchas cosas en común, pero cada uno tiene sus particularidades. Incluso dentro de un país, tomando cualquiera de los países latinoamericanos, diferentes regiones, Argentina, por ejemplo, es un país bastante extenso en cuanto a territorio, a región, y bastante diverso en cuanto a diferentes, nosotros incluso acá mismo, entre nosotros, tenemos personas de Córdoba, de Tucumán, de La Rioja, de Buenos Aires, de la ciudad de Capital Federal, algunos somos del Gran Buenos Aires, y por más que estemos constituidos o vivamos dentro de un mismo territorio nacional, tenemos diferentes características. Nuestro barrio, los vecinos, nuestros lugares que circundamos cotidianamente, tiene determinadas características y particularidades. Incluso a veces se separan los barrios y los barrios tienen sus particularidades también. Y entonces esos lugares así van para esta escuela de Birmingham, es lo que ellos consideran pequeñas subculturas. E incluso han llegado a detectar en determinados lugares microculturas, ¿no? Ya digamos, pequeños grupitos con características propias que los denominan microculturas. Entonces, en este punto, dicen estos estudiosos de la Escuela de Birmingham, es importante entender que los medios son instrumentos de cambio cultural. Los medios son instrumentos de cambio cultural. Lo que hablábamos al inicio sobre este avión. Cuando llega un avión de tal o tal lugar, si ya lo dicen los medios y algunos que salen a también hablar sobre este tema, principalmente de la oposición, dicen no, porque si del norte salió una alarma, que esto está mal, que son terroristas, que sean lo que fuere, a nosotros culturalmente, a través de los medios que son los que nos
en gran medida in-forman, nos van incorporando y luego con nuestro inconsciente, el día de mañana que estemos, no sé, mirando aviones en el aeroparque o en Ezeiza, y de repente viene un avión iraní, un avión venezolano, y ya nos va a poner en alerta porque va a trabajar nuestro inconsciente. Por ello, los medios, dicen en esta escuela, son instrumentos de cambio cultural. Nosotros culturalmente aceptamos algo o no aceptamos algo. Y esto cuando nosotros arraigamos parte de una cultura, es muy difícil de cambiarlo. Entonces, es decir, que los medios nos proporcionan las entradas para que las personas adquieran otros pensamientos, otras ideas diferentes a las que tienen en ese momento. Y con ello reactivar o modificar su práctica cultural. Esto lo voy a repetir porque es fundamental. Primero, los medios son instrumentos del cambio cultural. Entonces, ¿cómo funciona ese instrumento? Nos proporcionan las entradas, o sea, esas informaciones, la terminología que vamos a utilizar, porque de acuerdo a lo que digan los medios, nosotros repetimos generalmente lo mismo. Hablo de la sociedad en general, ¿no? Si ellos repiten permanentemente, no, son el eje del mal, no, son terroristas, no, vienen acá con narcotráfico, vienen acá a traer cosas ilegales, o son contra... Toda esa terminología son colocados por los medios. Entonces, nosotros nos llenamos, como no tenemos otro lugar, o no tenemos el tiempo para investigar e ir a buscar qué realmente está pasando con esa situación, a nosotros nos ponen en la boca esas terminologías y a su vez con un determinado argumento muy breve, muy frágil y breve, pero que es suficiente para que la mayoría de la sociedad lo vaya incorporando. Nos dan estos medios las entradas que las personas para que las personas vayan adquiriendo otros pensamientos o ideas diferentes a las que tienen en ese momento. Porque yo digo, hace 20, 30 años, ¿quién pensaba que un iraní iba a generar algún problema o con un venezolano? Y hoy son ellos, mañana pueden ser los peruanos, brasileños, paraguayos, bolivianos o argentinos. Depende cuál país esté en contra de los intereses o totalmente opuesto a los del país del norte, que es el centro en teoría de Occidente, por ahora. Entonces se convierten y van rotando en los países amigos o enemigos, ¿no? El eje del mal va rotando. Y estos medios culturalmente lo van incorporando. Incluso Venezuela en cualquier momento pasa a tener la lógica amigo-enemigo, ¿no? Porque hasta ahora era un enemigo, pero a la brevedad le va a empezar a exportar petróleo a Estados Unidos y bueno, va a recibir como esos chistes que se ven o por ahí, que está Biden llamándolo a Maduro, hola, ¿cómo está tanto tiempo? Mirá, nuevamente queríamos comprarte petróleo, cuando hasta antes de ayer era lo peor que podía tener Latinoamérica, Venezuela, ¿no? Bueno, Sin ir pero más bueno, lejos, sin más sí. lejos, Nancy Pelosi y otras autoridades estadounidenses se olvidaron quién era Juan Guaidó hace poco. Pero por supuesto, ya no le sirve más. Esa figurista le servía en un momento para un fin, pero la geopolítica cambió rápidamente y ahora Maduro es un amigo casi. Entonces, y esto basta, que bueno, lamentablemente nosotros tenemos gente en la oposición que todavía sigue con eso, todavía no agarró el nuevo tren, porque los trenes van virando y a veces los virajes son rápidos. Y si no giran rápido con el tren, siguen con la inercia de lo que quedó y bueno, a veces quedan mal parados. Pero bueno, está todo pago, entonces no les importa, ¿no? Entonces, volviendo a esto de cómo los medios son instrumentos del cambio cultural, ¿no? Y Venezuela es un ejemplo, uno de los más claros que tenemos ahora, porque si que comienza a negociar, a venderle nuevamente
en grandes cantidades de petróleo a Estados Unidos le va a convenir y ya no va a hablar mal de Venezuela. Entonces, los medios directamente van a hacer un cambio gradual. Primero, van a dejar de hablar mal de Venezuela, primero. Segundo, con el tiempo, hasta le van a empezar a hablar un poquito bien. ¿Por qué les conviene? Porque les conviene que la cultura de las personas vaya cambiando respecto a esa situación. Entonces los medios nos proporcionan esos conocimientos, esas entradas, esas palabras, esa información a nosotros para que vayamos incorporando otras ideas diferentes a las que teníamos en ese momento. Y con esto reactivamos o modificamos una práctica cultural. ¿Por qué? Porque, bueno, para nuestro inconsciente lo que dice Estados Unidos está bien. Hablo de la mayoría, no del que conoce esta situación, ¿no? Siempre hablamos de la inmensa mayoría que va para un lado o para el otro y no sabe bien dónde ubicarse, ¿no? Los que están bien ubicados saben bien dónde están. Bueno, entonces, además, dicen ellos, los medios pueden reproducir las prácticas ideológicas de otros grupos y darles sentidos a las prácticas en otros grupos sociales, y por esto se vuelve tan importante al momento de la formación o la lucha por la hegemonía cultural. Porque el medio es el que te da esa información, esa entrada, esa forma de pensar, y son los que, repito, nos informan. Y cuando esa información mediática es adoptada y, digamos, se comienza a compartir en la sociedad con determinado grado de aceptabilidad a una gran masa crítica ya importante de la sociedad, es donde triunfó la hegemonía cultural respecto a determinados temas. Entonces, es ahí. Si me permitís, Rubén, Sí. eso nos ha pasado con se chorearon un PBI. Exactamente, ustedes fíjense, observen hoy incluso. Yo no sé si hoy o ayer escuchaba a Víctor Hugo en la radio. Escucho muchas radios y trato de escuchar diferentes, porque ahí es el lugar donde tenemos más información, aparte de lo escrito, ¿no? Creo que pasaban gente que me parece que en el 2014, 2015 gritaba que se vaya la chorra, que se robó todo, nos dejó sin nada, se robó un PBI, etcétera, etcétera. Gente que estoy casi seguro no tiene idea de lo que significa ninguna de las siglas del PBI, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hubo tal grado de dominación cultural, de hegemonía cultural respecto a eso, que la gente lo repetía con un grado de convencimiento que es imposible dar la vuelta prácticamente a esa persona. Puede estar mal, puede estar en la miseria, puede estar en la calle, pero respecto a ese tema se robaron un PBI. Ese es el grado de convencimiento a que llevan los medios a la sociedad en cuanto a la hegemonía cultural. Y es lo que se busca siempre. No sé si fue en el año 2011 o 12, creo que fue en el 2011, cuando volvió a ganar Cristina Fernández de Kirchner. Estaba esta mujer Sarlo, creo que Beatriz Sarlo, hablando, y le preguntaban qué opinaba sobre las elecciones, que bueno, que volvió a ganar el kirchnerismo, ¿no? Y ella decía, bueno, alguien que la tiene bien clara y conoce todo esto de lo que charlamos nosotros, lo conoce bien, y se ubica en un lugar, ¿no? En una vereda. Dije, bueno, y bueno, claramente hemos perdido la batalla cultural, porque la batalla cultural es la madre de todas las batallas, siempre. Por eso es un trabajo el de tratar de explicar, convencer, para revertir, igual que hacen ellos, que lo que buscan es incorporarnos conocimientos, entradas, datos
conceptos para que lentamente vayamos cambiando la forma de pensar. Y nosotros debemos hacer exactamente lo mismo, pero al revés, para mantener y profundizar nuestras ideas y mostrar cuál es el posible horizonte o salida. Y también explicando por la contraria qué pasa cuando ganan la otra parte, ¿no? ¿Dónde terminamos esas veces? ¿Y por qué no hay que volverlos a votar a ellos? Porque en el fondo, hoy la forma que tenemos de poder llegar y lograr cosas es teniendo la mayor cantidad de diputados y senadores posible en el Congreso y donde tengamos un presidente que tome decisiones en consecuencia. Hoy estamos en una situación complicada, hoy la forma, por la cantidad que tenemos en diputados y la cantidad de legisladores que tenemos en el Senado, me parece que para hacer determinadas cuestiones no va a quedar otra que hacerlo por decreto. Pero bueno, producto de que no aumentamos esa cantidad en el 2021. Esperemos que en el 2023 la cosa cambie, ¿no? Perdón, ¿puedo Sí. hacer una...? Sí, sí. Se me ocurrió. Considerando las características que tiene nuestro pueblo, que somos latinos, latinoamericanos y demás, yo he notado, hablando con gente que es del otro lado de la grieta, que es muy difícil hablar con ellos porque no entienden argumentos. Entonces, todos estos medios de los que estabas hablando, Rubén, han fomentado una emoción visceral como el odio, ¿no? Claro, exacto. Entonces, al fomentar sustentar todo y que la gente repita como estúpida, porque son idiotas, los idiotas útiles que habló Perón en algún momento, a mí me parece que de este lado nos hace falta, en función de que son emociones fuertes, y nos hace falta una especie de algo fuerte como rescatar la épica que tienen en nuestro movimiento. Exacto. Y a partir Eso de es lo la que épica, no está. Exacto. Hoy no hay. claro, entonces desde la épica me parece que porque hoy, el otro día le escuchaba, y disculpen, ¿no? Le escuchaba a la Gabriela Cerruti y decía que, con Navarro decía que, defendiendo al gobierno, que me parece muy bien, ella decía que peleaban con un escarbadiente contra toda esa masa de medios. Y no podés decir eso. No podés decir eso, sos vocera, vos tenés los medios públicos a tu disposición, tenés un montón de cosas para hacer, eso no es admisible. Entonces, yo digo, por ahí, viste, con un poco de ayuda, no sé, pero nos hace falta rescatar una emoción fuerte como la épica peronista para contraponerla a esta otra emoción visceral, porque no podemos escapar de lo que somos como pueblo. No, por supuesto. La épica peronista en este momento sería, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre algo concreto, recuperar Vicentín y la hidrovía, por ejemplo, que se sienta y que se explique qué es lo que... Eso sería una épica, como fue Por lo supuesto. que pasó con YPF, por ejemplo, ¿no? Claro. Exacto. Esos son ejemplos clarísimos de cómo sería. No sé, privatizar, estatizar el sur de Nor, convertir las minas de litio en una cuestión de interés nacional. También, Recurso ¿no? estratégico. Exactamente, por supuesto. Eso sería, pero bueno, sería, ¿no? Esperemos que se apunte hacia eso. Claro, estamos totalmente de acuerdo. Creo que Vicentín sería algo, si bien es complejo por las deudas y todo lo que tiene alrededor del mundo, yo creo que es lo más fácil de hacer hoy que de sur y de norte. ¿Es Yo creo posible que de hacer? Sí. Yo creo que Vicentín sí es posible de hacer. sí. Es cuestión de tener una decisión política. Usar la lapicera. Usar la lapicera, tal cual. Así es, así es. Bueno, entonces, continuando con lo que dice la escuela de Birmingham, ellos afirman que la cultura no es algo que determina cómo ves tu mundo, sino cómo se reproduce ese mundo en otros ámbitos culturales, en otras esferas culturales, y por ello le dan gran importancia
que le han dado gran importancia a lo que tiene que ver con ejes económicos sociales, ejes políticos, y a partir de eso los individuos reproducen distintas prácticas. Entonces, estos pensadores tienen un gran componente, por un lado, marxista, dado que básicamente lo que dicen es que los dueños de los medios de comunicación son los dueños de los medios de producción. Y por esto van a hacer un gran esfuerzo para implantar su forma de pensar en otros grupos sociales que no necesariamente tienen esas ideas, ¿no? Lo que venimos hablando hasta ahora. Los dueños de las empresas de comunicación claramente van a reproducir un tipo de cultura que les beneficia a ellos económicamente. Entonces, cuando, por ejemplo, la empresa Clarín pone un muro porque les conviene en una calle y la cierra, nadie dice nada, y menos ellos, ¿no? Salvo 2 o 3 que lo llevan a la justicia o lo gritan de vez en cuando en la calle, pero no pasa nada. Ahora, si incluso le sacaran ese muro y hubiera algún, digamos, algún grupo que fuese a gritar por justicia en ese lugar, estarían, según ellos, tocando y rompiendo y afectando la libertad de expresión, ¿no? Como siempre hacen, ¿no? Primero tiran la piedra y luego se victimizan. Entonces, las empresas lo que quieren es continuar con un negocio saludable, y los medios de comunicación a su vez son un negocio como tal. Por esto, lo que están buscando es reproducir esas prácticas, esos pensamientos en otros grupos populares. Como ellos se basan mucho y estudian mucho diferentes subculturas, entienden que la herramienta de medio de comunicación, al ser transversal a todas las subculturas y microculturas, tiene ese enorme poder de cambiar la hegemonía cultural. Entonces, por esto se ha tildado a esta escuela de neomarxista, pero en realidad es mucho más complejo. Y bien lo incluye, lo que analizan en realidad es la complejidad de la vida moderna en las sociedades desarrolladas. Se les da un nuevo valor a los productos de la cultura popular, que es algo que se había dejado completamente de lado en la escuela de Frankfurt y que había sido hegemonizada por grandes corporaciones mediáticas. Entonces, en la escuela de Birmingham, a la cultura popular se le da un impulso muy importante, porque lo que ellos dicen es que la cultura popular nace de expresiones muchas veces no planeadas, completamente espontáneas. ¿Qué quieren decir ellos con esto? La escuela de Frankfurt es muy taxativa en el sentido de que los dueños de las empresas mediáticas como medios a su vez de producción buscan permanentemente sus intereses, por lo tanto utilizan esas herramientas para alienarnos y para hacernos pensar en un tipo de hegemonía cultural que va acorde a sus intereses. La escuela de Birmingham dice que está bien, eso lo toma, pero que no solo es así, sino también que hay una cultura popular que a veces puede nacer en forma no planeada o espontánea, no siempre por la verticalidad de los medios masivos de comunicación. Sería bastante discutible, es para charlar y debatir si esto realmente es así. Hay estudios en donde sí hay una cultura más fuerte, pero en el fondo los países donde tienen un grado de concentración importante de las empresas mediáticas, es muy difícil que la sociedad escape a ello. Pero no imposible, porque si hubiese sido imposible, en el 2019 no hubiese podido volver a ganar el peronismo. Hubiese ganado de nuevo el gobierno de Macri, donde utilizó una cantidad de millones y millones de dólares en publicidad y propaganda, en Big Data, minería de datos, en troles, etcétera, una cantidad de millones tal
que si realmente sería tan determinante que los medios influyen al 100%, hubiese ganado las elecciones y bueno, en este caso no se dio. Ahora estamos peleando otras cosas, pero bueno, lo más importante se dejó de lado. Ahora tenemos que volver a retomar el camino que se perdió, que había iniciado en 1945, continuó antes del golpe del 76 un poco y luego finalmente con un peronismo puro se continuó a partir del año 2003-2015 y bueno, ahora estamos hasta podríamos decir en un periodo de transición que tenemos que recuperar ese camino del que nos desviamos como sociedad, me refiero, y bueno, recuperarlo para volver a tomar el sendero del desarrollo, el crecimiento, el respeto y tantas otras cosas que hemos sabido tener, ¿no? La solidaridad y otras cuestiones. Yo creo que siempre estamos en una puja de hegemonías culturales, en donde hay dos grandes hegemonías. Una es la de la solidaridad, la del compañerismo, la del trabajo, y otra es la del individualismo, la del saber que se pueda, la hegemonía del yo frente a la hegemonía del nosotros, ¿no? Y no hay cosas muy diferentes a esa. A través de la historia se ha demostrado que todos los pueblos, si no están unidos y juntos, no pueden salir adelante. Juntos tenemos oportunidades, separados perdemos todos uno a uno, ¿no? Pero bueno, un trabajo arduo, las culturas no cambian de un día para el otro, es gradual, no por nada se pusieron animalitos en los billetes, se querían borrar las imágenes de Próceres, de Perón, de Eva y de otros, eso no es por nada, no es casual, sino que es para formar una nueva hegemonía, que no una nueva hegemonía, que digo es la individualismo, la del yo, la del sálvese quien pueda, no es una hegemonía en donde hay dos grupos cohesionados. Quizás nosotros, de nuestro lado, queremos estar juntos, queremos estar cohesionados y tirar todos para el mismo lado. Ellos, quizás su hegemonía es tratar de romper todo, tratar de atomizar todo, tratar de individualizar todo, y sobre todo tratar de pensar y decir que la política es corrupta, mala, que ellos viven de la gente, etcétera, para que nosotros seamos o nos volvamos en algo que no existe, pero que ellos utilizan, que es ser apolíticos, que no nos importe la política, que hablemos mal de los gobernantes, los políticos, los diputados, todo aquello que llevan adelante gestiones de gobierno, porque de esa manera generan lo que fuertemente buscaron en los 90, que es la apatía política, que no nos importa ir a votar, que no nos importen los programas políticos, que no importa el color político, ¿eh? El poder real triunfa más cuando tiene un poder político débil, sin importar el color que sea. Porque cuando asumió Néstor Kirchner, nadie pensaba que iba a hacer lo que hizo. Subió de la mano de Duhalde, muchos hablaban que iba a ser un títere de Duhalde, sin embargo asumió con muy poco poder, pero con ideas y convicciones muy claras, y generó un gobierno de fuertes convicciones en cuanto a ideas y acción, ¿no? Entonces, lo que decía lo llevaba a la práctica y además tenía las cosas bastante claras de hacia qué camino quería recorrer. Y lo recorrió, y el pueblo lo acompañó, la sociedad lo acompañó. Y cuando la sociedad acompaña a un líder de esa manera, se siente identificado directamente con ese líder, que creo que es lo que pasó a gran parte de la sociedad, sentirse identificado con Néstor, sentirse identificado con Cristina, ¿no? Directamente pasando por todos los estamentos, sin importar que había senadores, diputados y todo lo que hay en el medio. Porque había un depósito de confianza y esa confianza era redistribuida con políticas públicas que realmente nos engrandecían a todos y teníamos en ese momento una pequeña cultura política hegemónica que nos permitió ganar 3 elecciones en forma continuada y casi 4 perdimos por 1,5 puntos. Pero bueno, siempre
hay que continuar y no hay que olvidar eso. Y hay que mantenerlo y continuar hablando con la gente que son aquellos que dudan y poder explicarle cómo funcionan las cosas y cuál es el lado, cuál es la vereda nuestra, que es la vereda del trabajo, la vereda del desarrollo, la vereda de la ciencia, la tecnología, de la educación, y eso Profe, lleva buenas al... noches. ¿Podría hacer un aporte? ¿Qué Sí, tal? sí, Buenas cómo no. noches, Ricardo. Te saludo ¿Qué tal? nuevamente, les saludo a todas y todos, que el público se va renovando. Pero quisiera hacer un aporte, no sé si usted habrá leído, hubo un estudio de Reuters en la Universidad de Oxford hace unos días que se publicó y con respecto a la penetración de la noticia, no específicamente de los medios, sino de las noticias en el público, ¿no es cierto? Y ellos han terminado en conclusiones que llaman bastante la atención, por lo menos a mí. Ellos dicen que con un 35%, solo un 35%, tiene confianza en la noticia. El mundo de los que se quieren informar tiene cada vez más dudas y cada vez menos certeza. O sea que lee entre líneas y rebusca un poco más la información. Los argentinos en particular se informan por redes sociales y plataformas de Internet. Ya han abandonado la televisión. Si bien es compañía de todos los días, hasta los medios de comunicación, los informativos, dejaron de serlo, ya son más de entretenimiento y de parodias que de otra cosa. Eso es lo que hago mi aporte también yo, ¿no? Es lo que yo pienso, porque veo televisión todo el día y me doy cuenta que es todo un circo bárbaro, generalmente. El celular es el dispositivo privilegiado para la entrada de información de la persona que se quiere informar. Un 75% utiliza este dispositivo y busca información en Internet. Esto nos habla también de la búsqueda, ¿no es cierto?, y de la comparación. El 45 o 46% de los que la encuentran la comparten. Esto es también muy importante, porque estamos hablando de redes sociales, no solamente de plataformas informativas. Nosotros podemos buscar algunas fuentes respectivas, tener más o menos confianza en algunas, pero en lo que confiamos, en lo que creemos, en lo que estamos convencidos, casi convencidos, lo compartimos generalmente. Cuando tenemos ninguna duda, probablemente no. Eso es también muy importante. El 91% de penetración tiene Internet en la comunicación de la noticia. Aunque esta noticia muchas veces, así como la leemos, la descartamos, ¿no es cierto? Bueno, después dice, la principal plataforma, por supuesto que es Meta, que es la que maneja Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿no es cierto? Esta de Zuckerberg. Los porcentajes, el 56% se informa por Facebook, ¿no es cierto? El 35% por WhatsApp y el 31% en Instagram, ¿no es cierto? Después de ellos viene YouTube, tiene un 27%, Twitter está con un 13% y Messenger con un 7%. En cuanto a la información, a la comunicación de la noticia, de esta noticia. Argentina es uno de los países con más alto nivel del uso de redes sociales. Es muy interesante el estudio y muy revelador también, sobre todo para quienes queremos divulgar, también queremos concientizar. Me parece que es realmente importante. Por eso no quería dejar de mencionarlo. Y bueno, yo después voy a pasar a los compañeros ahí el link de la información y alguna notita y un par de placas que hay al respecto que están muy interesantes. Muchas gracias, profe. Perfecto, perfecto. Es bueno tener todo este tipo de información, es bueno tenerla siempre. Son datos concretos.
igual siempre tengamos en cuenta que de dónde vienen estos estudios, quiénes lo hacen y a quién van dirigidos, ¿no? Para convencer a un compañero, para mí, o para convencer a alguien, no sé si hay algo mejor que la palabra. Yo no la encuentro todavía la forma mejor, porque si le envío a mi vecino un WhatsApp, si le reenvío un mensaje de Instagram, si le reenvío algo por Facebook o lo que fuere, no creo que llegue a conocer lo que él cree o piensa. Puedo tener la suerte de que me lo reenvíe y me diga al menos que estuvo bueno, entonces yo sé que lo aceptó, o puedo recibir algo, me puede bloquear o me puede decir no me mande más estas cosas. En cambio, con la palabra, con el cara a cara de otra persona, siempre la cosa es diferente, porque se requiere de lo que tenemos los seres humanos, de otro tipo de contacto, un contacto más tranquilo, un contacto de que somos personas, que trabajamos, que tenemos familia, que convivimos en determinado lugar. Entonces, con cierta diplomacia y cuidado, me parece a mí, es la forma de llegar a las personas, sobre todo aquellos que están indecisos. Los que están decididos, no va a venir a alguien de Cambiemos a decirte que dejes de ser peronista porque no te va a convencer y viceversa, ¿eh? Viceversa. Para mí, las redes son, para aquellos indecisos, bueno, se pueden ir para un lado y el otro, pero para convencer a alguien directamente, para mí sigue siendo el tema, la palabra hasta hoy es un elemento muy fuerte porque te contactas como ser humano con la otra persona. Entonces, ahí hay situaciones que cambian incluso lo racional. Entra a jugar las cuestiones emocionales, las cuestiones vivenciales también, ¿no? Es un trabajo mucho más arduo. No es lo mismo estar con el celular y reenviando, mandando, que tener que elaborar algo y tener que llegarle a una persona a través de la palabra es muy diferente. Y por eso, para eso es bueno conocer estas cosas que estamos charlando los sábados, de cómo funcionan, de qué nosotros podemos, qué herramientas podemos aprovechar para compartir con aquellas personas y tratar de convencerlo de cuál es el mejor camino para salir adelante en un país, ¿no? Bueno, entonces, continuando con la escuela de Birmingham, ellos dicen que desde distintos sectores sociales, cuando hablamos de cultura popular, hablamos, por ejemplo, de cómic, de bailes, es toda una serie de distintos elementos que le dan sentido a la gente y que no necesariamente viene de arriba, ¿no? De arriba hacia abajo, sino que es algo que nace espontáneamente en los distintos grupos sociales. Y de ahí la importancia de la cultura popular y las subculturas para estos pensadores. Ellos le dieron mucha importancia por esto, al decir que, bueno, no solo viene impuesta de arriba de los medios, sino también que a veces se arman pequeñas formas de ver y pensar, pequeñas subculturas desde abajo, ¿no? Entonces, esta escuela analiza la convergencia que hay entre ideología y cultura, ideología, poder y cultura, e ideología, sociedad y cultura. O sea, tiene en cuenta toda esta cuestión que se arma una mezcla de cuestiones en donde termina en una forma de pensar de la gente. Entonces los escritos de los autores de la escuela de Birmingham se manejan sobre estas bases, sobre este conjunto de cuestiones como la ideología, cultura, la economía, la sociedad. A partir del auge de la televisión, hubo un autor llamado David Morley que lo que hace es cambiar el esquema sobre el receptor, sobre que el receptor es pasivo, ¿no? Esto, por supuesto, ya lo habíamos visto cuando charlamos sobre la escuela de Estados Unidos. Él dice que en realidad el receptor, el que recibe esa información de la TV,
no es pasivo. Dice que las audiencias hacen sus propios sentidos a partir de sus propias prácticas sociales. No es solo algo vertical, como hablábamos de la aguja, de la teoría de aguja hipodérmica, que se recibe, se absorbe y se repite sin ningún cuestionamiento, sino que él dice que las audiencias son activas, ¿no? ¿Qué quiere decir que son activas? La audiencia tiene una capacidad de tomar lo que le llega, en este caso de la televisión, hablaba él, o de los medios, reinterpretarlo y tener, ahora que sabemos lo que la Escuela Frankfurt fue la teoría crítica, tener capacidad crítica de cuestionar eso que nos llega. Bueno, eso es a base viéndolo en el mejor de los sentidos, según Morley. Entonces, con el asunto de la televisión abierta, dice Morley que los productos que vienen desde el grupo de poder toman un nuevo sentido cuando bajan a distintas capas sociales, porque las audiencias no son pasivas para él, y muestras de recepción revelan, estudios, ¿no?, de recepción revelan que cada subcultura desarrolla estos contenidos con la mejor forma de darle sentido a su propia cultura. Porque una masa, dice él, ya no es algo indiferente, sino que se estudia de distintas subculturas un mismo mensaje. ¿Qué quiere decir con esto él? Él dice que todos tenemos un cierto bagaje cultural, una historia, que hace que nosotros, cuando recibimos algo de los medios, lo tomamos, lo interpretamos, lo analizamos y de alguna manera eso lo incorporamos a la cultura ya existente. Pero bueno, esto dice Morley. Los teóricos de la escuela de Birmingham en realidad dicen que lo que recibimos de los medios, la intención de eso que recibe es cambiarnos, darnos entrada de nuevas situaciones para cambiar lo que pensamos o activar algo que pensábamos muy por lo bajo y luego sale a relucirse en determinado momento. Y esto como ejemplo se puede ver en determinadas situaciones de crisis donde a muchas sociedades, incluido la nuestra, no está exenta de esa situación. Cuando hay problemas de crisis, surge casi siempre, no siempre, ¿no?, porque nunca las cosas son siempre, pero se dan muchas oportunidades la cuestión de discriminación, de xenofobia, de querer echar al extranjero, de extranjero al otro que, no sé, viene tal vez de otra provincia, de otra ciudad, de otro barrio, de otro municipio. Como que en los momentos de crisis nos volvemos más egoístas, más tenemos el yoísmo más incorporado y más fuerte que nunca. Y ahí es cuando se llega a un punto que se arma una cuestión violenta, que puede ser una cuestión violenta, una cuestión hasta casi de... La xenofobia es algo muy fuerte, ¿no? Porque es como el odio a una sangre distinta, ¿no? Y esto es parte de lo que usa la derecha. Ellos permanentemente buscan generar situaciones de odio. No buscan argumentación y racionalidad, sino directamente una situación emocional de odio hacia el otro, para tratar de que ese otro directamente no exista. Y así fue como fue naciendo el nazismo originalmente, ¿no? Y exterminar al otro. Y a veces el nazismo tenía otras bases, otras cuestiones, el tema de la raza superior, etcétera, etcétera. Pero acá, hoy en día, y no es solo en Argentina, sino que en muchas partes del mundo, lo que se busca es generar una sociedad donde emocionalmente prevalezca el odio hacia el otro que es un poco distinto. Y eso es un problema grave porque se genera una sociedad cada vez más violenta. Y en una sociedad violenta es muy difícil la conversación y la racionalidad. En una sociedad donde hay odio, viene violencia, la violencia llega a muertes, los determinadas personas que piensan similar se pueden armar en diferentes grupos y pueden haber
diversos grupos, no 2 ni 3, muchos, que incluso sobre esto se ha teorizado bastante, espero que no se llegue nunca, que incluso hay hasta libros volcados al cine sobre situaciones donde volvemos a lo que antiguamente eran las tribus, ahora llamadas tribus urbanas, en determinados lugares donde defienden su lugar y atacan a otros y conquistan, pero no, a los otros los atacan y los matan por una cuestión de que no deben existir porque lo toman como una amenaza para ellos también. Y ese tipo de cuestiones es lo que en estos últimos años y tiempos los teóricos van observando de lo que están haciendo estas, más que derechas, son ultraderechas, ¿no? Bien, y esto es parte de estas pequeñas subculturas neonazis que van surgiendo en determinados lugares y que no tienen ningún problema en estar con la esvástica al costado del brazo. Acá se vio durante el periodo del gobierno anterior, en determinadas manifestaciones o pequeñas movilizaciones que se hacían principalmente en Capital Federal, donde algunos llevaban una esvástica y no tenían ningún prurito ni vergüenza en llevarlo cuando fue condenado y había quedado como una aberración para la humanidad por lo que habían hecho, ¿no? Bien. Y además ahora tenemos al batallón Azov o a todos Exacto, los... bueno, eso concretamente actúan como nazis, sí, 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 sin lugar a dudas, sí, sí, en Ucrania, por supuesto. Entonces, todo esto, toda esta situación es para generar la hegemonía cultural, porque una vez que determinado grupo logra tener hegemonía cultural, por más que estén separados, pero hay una idea que hegemónicamente prevalece, y bueno, se puede volcar a los Esper, a los Milley, a todas estas cuestiones extrañas. ¿Por qué? Porque hay un discurso que se va volviendo dominante y pasa a ser culturalmente hegemónico. Y esto de volcarse a los Milley o a este grupo, a este tipo de personas, incluso a Macri, ¿no? Porque no está muy lejos de eso, significa que se logró, que el poder real logró un grado de hegemonización cultural suficiente, con una masa crítica suficiente para que no quiera la política. Y yo no digo que a la política hay que quererla, amarla, etc. Pero la política es solo un término. Como decía Aristóteles, es el arte de lo posible. Es la forma de llevar a la práctica, cuando hablamos de ideología política, estamos hablando de llevar a la práctica esas ideas que tenemos en políticas de gestión, en políticas públicas, para el bien común, para mejorar una sociedad, y para eso se utilizan las estructuras del Estado. Ahora, eso es lo que el poder real no quiere. Entonces, en el fondo, el poder real es el grupo económico, ¿no? Que es algo muy reducido, que lo que quisieran ellos es volver a la esclavitud, donde se puedan llevar absolutamente todas las riquezas de cualquier parte del mundo, no importa quién, porque ellos no tienen nacionalidad, y en donde las personas no tengan los derechos que se tienen y que quisieran quitarlos. Por eso muchas veces se habla de quitar los aguinaldos, de por qué hay tantos sindicatos, de por qué el tema de pagar las vacaciones y todos esos derechos que costaron a través de décadas y siglos, muchísimas muertes para llegar al estado de situación donde estamos, eran borrarlo de un plumazo. Por eso, si ustedes escuchan hoy a los representantes de Cambiemos, se van a dar cuenta que ellos defienden muchísimas ideas que eran del siglo XIX, ni siquiera del XX, porque el siglo XX fue, desde mitad del siglo XIX en adelante, creo que tuvimos uno de los periodos de mayor cantidad de derechos y mejores condiciones económicas de toda la historia de la humanidad, de que está escrita la historia, ¿no? Porque épocas anteriores habían sido muy violentas, ¿eh? A pesar de la Primera y Segunda Guerra Mundial, épocas anteriores,
primero, el avance de la ciencia y tecnología era muy baja en cuanto a salud, cero educación, cero respeto, países, ciudades arrasadas por el hecho de solamente la conquista. El escaso desarrollo tecnológico hacía que tendrían que apoderarse y esclavizar sociedades y pueblos enteros para poder mantener el grupo dominante, condiciones de alimentación, de vivienda y forma de vida, ¿no? Entonces, lo que se busca, lo que buscan mucho con este discurso es volver a esa situación del siglo XIX y quitar todos estos derechos que logramos. Por eso a veces es importante mirar un poco en retrospectiva toda nuestra historia, dónde estamos parados, sin perder de vista que nosotros desde mitad del siglo XX hasta ahora hubo periodos donde estuvimos mucho mejor. Tenemos que primero lograr estar mejor de nuevo como estuvimos en ese momento y luego a su vez dar un salto cualitativo para estar mucho mejor, porque realmente existe posibilidad de estar mucho mejor. Bien, entonces, los estudios culturales le dan una nueva importancia, un nuevo valor a las subculturas y a las microculturas, ¿no? Lo que venimos hablando, que intercambian mensajes en las sociedades modernas. Ellos vuelven a darle mucha importancia a estas subculturas y microculturas porque afirman que son los que a su vez forman una determinada cultura desde abajo, desde la comunicación y la convivencia diaria. Entonces, esta teoría en Latinoamérica ha tenido un auge muy importante y fuerte por la misma naturaleza socioeconómica que tiene la sociedad latinoamericana, que es una cultura donde se entremezclan las distintas prácticas que van desde la conquista, la colonia y hasta la modernidad, ¿no? Algo que habíamos conversado. Y cómo es que influyen distintos actores como Estados Unidos hoy en nuestra cultura, y este intercambio tan rico ha dado para muchos estudios en Latinoamérica. Bueno, nosotros no solo acá en Argentina, sino en la mayoría de los países latinoamericanos y en Occidente en general, hemos recibido lo que comúnmente se llama invasión cultural. Cada vez tenemos más frases, más dichos, más cuestiones en teoría serias laborales que tienen nombres en inglés, ¿no? ¿Y por qué en inglés? Y porque culturalmente se nos va invadiendo y lo tomamos como algo bueno. Yo no digo que sea malo, pero no es mejor que lo que tenemos. Digamos, llamar algo en inglés con su terminología no es mejor que llamarlo en castellano. Decir shopping no es mejor que decir centro comercial, por dar un ejemplo nada más, ¿no? Pero ¿qué pasa? Decir el conocimiento y la experiencia no es peor ni menos que decir know-how, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que la invasión, la llegada cultural de los países hegemónicos, los países más hegemónicos, hacen que nosotros inconscientemente lo adoptemos y lo consideremos como que esa es la cultura superior y nosotros nos ponemos debajo de esa. Entonces lo que dice esa cultura superior, y esto está muy en nuestro inconsciente, hablo de la sociedad en general, que no se ha puesto a pensar esta situación, ¿no? No aquellos que leímos o leen las venas abiertas de América Latina, ya tenemos esa cosa arraigada desde el momento que llegaron los españoles a matar, no a colonizar. Bien, entonces, ¿qué pasa? El común de la gente, si no conoce esta situación o si no se puso a pensar o a indagar algo, toma esas cosas como naturales, verdaderas, absolutas, y es más, mejores que las propias. Entonces, si viene una terminología, una idea nueva de estos países o lugares hegemónicos, fuera de nuestra cultura, la incorporamos, la metemos en nuestra cultura y es parte de ella. Y es así que cuando viene un avión iraní venezolano y sale alguien de la oposición a decir, no, porque ya para Estados Unidos les saltó una alarma que estos pueden ser terroristas,
nosotros, como lo dijo el hegemón, y nuestro inconsciente culturalmente, no, entonces debe ser así, y ya prejuzgamos y lo tomamos como un hecho. Entonces, ¿qué hace eso? Que nosotros estemos subyugados en nuestra cultura, estemos culturalmente hegemonizados. Y es por eso que el día de mañana nos dicen, voten a un Milei porque tiene Milei buena relación con el país del norte y eso nos va a ayudar a tener inversiones, vamos a tener como era, brotes verdes, lluvia de inversiones y toda esa suma de eslóganes uno atrás del otro que funcionaron solo porque estamos culturalmente, porque fuimos culturalmente hegemonizados. Porque más allá de, a veces la realidad y lo que pensamos se separan. Entonces, nos pueden decir, como fue en 2015 que avisamos, hablamos con la gente, lo que se pudo. Si votan a este hombre, va a volver el neoliberalismo. El neoliberalismo significa, otra vez, pérdida de derechos, contratos basura, privatización de empresas estatales, despidos de personal, malas condiciones laborales. Pero la gente tenía plata en el bolsillo, venía de años de crecimiento, de 13 años de crecimiento ininterrumpido, y lamentablemente tenemos, y no es Argentina, es el ser humano, tiene memoria de corto alcance. Y hablo de la mayoría, no de las personas politizadas. Siempre lo aclaro porque digo, hay un grupo, una masa crítica de un lado y una masa crítica del otro. Hablo de ese medio que está, que es la parte indecisa y son los que definen las elecciones. ¿Por qué? Porque si hoy se presenta Cristina, tiene una masa crítica, por decir un número 35%, no va a votar a otro que no sea Cristina. Y si se presenta Macri y tiene una masa crítica de un 25%, lo va a volver a votar. Pero esas dos masas críticas dependen de ese enorme centro de personas indecisas que son los que en realidad a quienes se busca influenciar para que su opinión pública se vaya de un lado a otro en un momento determinado, y como no tiene el conocimiento, o parece a un lado o al otro, si no ya estarían ubicados, son los sobre los que se trabaja permanentemente tratando de manipular, influenciar, motivar hacia determinado lugar una idea, una narrativa hegemónica para que vote hacia uno u otro lugar. Y eso se hace muy eficazmente, o sea, no uno a uno, sino a través de los medios masivos de comunicación como herramienta transversal que atraviesa a toda la sociedad, ¿no? Miren el poder que tiene. Y recuerdan la charla que vimos sobre espiral del silencio, cómo cuando las personas tienen una idea y se ven apoyadas por la mayoría de los medios, pierden ese miedo al aislamiento, a ser juzgado, mirado por el ojo público que los rodea, y comienza a defender un tipo de idea generalmente apoyado por los medios, ¿no? Y hablamos de esa masa que está en el medio, que es sobre la que siempre decimos que tenemos que trabajar, ¿no? Por último, hay un concepto muy importante para la Escuela de Estudios Culturales que se denomina las elaboraciones colectivas. Y estas elaboraciones colectivas son esta cultura popular. Son ideas que se forman los individuos a partir del intercambio mediático, cultural, ideológico, y que perviven en distintos ámbitos de su desarrollo cultural. Estas elaboraciones colectivas se determinan en gran parte por los medios que consumimos y las formas en que esos medios son consumidos por distintos actores sociales y cómo a su vez estos actores intercambian ideas con otros actores sociales. Depende de nuestro conocimiento, de nuestra educación formal, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestras vivencias. Nosotros consumimos los medios de una forma determinada. Seguramente que si a nosotros, al grupo que estamos acá, viene Mañeto y nos dice algo, lo vamos a tomar de una manera. Si viene otro, Víctor Hugo, si viene cualquier otro periodista que piense opuesto,
nos comenta una situación, seguro lo vamos a tomar de otra manera. Y eso es por nuestra militancia, nuestra historia, nuestro conocimiento, nuestras vivencias, que todo ese conjunto, nuestras ideologías, forman también parte de lo que la Escuela de Birmingham llama cultura, ¿no? Y eso va a determinar cómo adoptamos lo que nos dice un medio determinado y sobre eso, a su vez, cómo nosotros intercambiamos esas ideas con otros actores sociales. Y eso va formando determinadas elaboraciones colectivas, lo llamaban ellos, yo lo llamo determinada opinión pública, ¿no? Porque es un conjunto de situaciones, conocimientos, ideas que se van presentando en un momento determinado. Entonces, estas elaboraciones colectivas son sumamente importantes para entender cómo se forma la opinión pública y cómo es que esta opinión pública cambia. Es decir, cómo es que están entrando las líneas o cables de información a través de estas elaboraciones colectivas y cómo es que los individuos adquieren y pierden poder, cómo es que las empresas adquieren o no poder, y esto se hace a través del análisis de estas elaboraciones colectivas. Está muy relacionado con la hegemonía cultural para que nosotros defendamos una u otra cuestión, para que defendamos un proyecto que fue el de Cambiemos o defendamos un proyecto que fue el de Frente del Todos, ¿no? Y eso hace que ese movimiento de fragilidad de la opinión pública defina los destinos, en el fondo, de todos. Entonces, finalmente, cualquier persona que esté en la esfera pública tenderá a ser un actor a partir del cual se forman distintas elaboraciones colectivas alrededor de él. Y esto es algo que toma mucha fuerza en la Escuela de Estudios Culturales. Y hasta hoy sigue teniendo importancia, sobre todo en el auge de los medios electrónicos con que contamos hoy en día, ¿no? Y por último, entonces, esto es simplemente para tener en cuenta lo que vimos hoy, que los ejes principales de esta escuela de Birmingham son las hegemonías culturales, que son los que terminan decidiendo las formas en que pensamos o le damos explicación a determinadas situaciones, a determinados discursos, a determinadas narrativas. Y se basan estas hegemonías culturales en subculturas, microculturas y elaboraciones colectivas. Y esto finalmente, en momentos determinados, forman y conforman la opinión pública. Y todo esto está transversalmente cruzado por los medios de comunicación que influyen en estas hegemonías culturales que finalmente permiten a un proyecto u otro tomar el poder político en el gobierno para aplicar determinadas políticas públicas que van a beneficiar a la mayoría o a una minoría. Bien. Bueno, esto de los estudios culturales es lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Así que cualquier aporte, consulta, estamos para eso. Bueno, espero que haya servido un poco más, porque esto a veces hay cosas que son muy teóricas. Yo trato siempre de llevarlo al lenguaje más coloquial y de compañeros posible, ¿no? Felicitaciones, profesor Rubén, fue muy provechosa su clase. Yo solo quería apuntar dos cositas nada más. Una, por una cuestión terminológica que se ha dado en el debate en Buenos Aires principalmente, pero también en Argentina, con relación a la prohibición del lenguaje inclusivo, y que ellos hablaban del español correcto, ¿no? Yo soy doctor en letras, y les digo que, bueno, primero, ¿qué español? Vamos a comenzar por ahí. El español es pluricéntrico. No hay un español de España y sus variantes. Todas las variantes son
digamos, de ahí se irradia. Es tan válido el español del Río de la Plata como el español del norte argentino, como el español de Madrid. Y segundo, que esa cuestión, español o castellano, ¿no? Sí, a partir de 1728, de cuando digamos, se consolida el absolutismo monárquico, ellos dicen, en España se habla el español, no se llama más castellano. Pero en 1492 Nebrija escribe la gramática de la lengua castellana, que es la región de Castilla-La Mancha. ¿Esto qué tiene que ver? Que bueno, que durante mucho tiempo en España se decía el español, pero hoy otros movimientos independentistas, y dentro de ellos también los reflejos que tienen entre los propios lingüistas, están cuestionando profundamente el nombre de español, porque es tan español el castellano como el catalán, como el aragonés, como el valenciano, como el euskera y como el gallego. Son todas lenguas que se hablan en el mismo territorio de España. Y si en la propia Constitución del 78 dice que son todas lenguas oficiales, ¿por qué el castellano es el español? No, el castellano es el castellano. O sea que nos hemos metido en una cuestión de glotopolítica mal, sin entender esas cuestiones. Eso por un lado, ¿no? Y después, mi tesis de doctorado fue sobre discurso de odio contra Cristina y contra Dilma. Entonces, bueno, muy bueno. Sí, y justamente trabajé con el concepto básicamente de lucha por la hegemonía de Ernesto Laclau, la identificación y todo ese tipo de cosas. Y los discursos son los mismos, señores. Los discursos son los mismos, a veces son traducciones literales. ¿Y qué pasa? Nosotros por ahí tenemos la idea un poco por, digamos, tradición cartesiana, de que somos seres pensantes. Y no. Desde la pragmática sociocultural entendemos que somos seres sentipensantes. Exacto. Sentimos y pensamos. Ellos han especializado el discurso de odio, que como usted muy bien dice, profesor, el discurso de odio es el deseo de aniquilamiento del otro, aniquilamiento físico, como en el caso de los judíos, o aniquilamiento simbólico. Cuando me ponen a Lula con cara de sapo, me están deshumanizando a Lula. Cuando me la ponen a Cristina como una yegua, le quitan la calidad de humana. Eso es una nulificación de su humanidad. Ese es el aniquilamiento simbólico que es tan pernicioso, o más todavía, que el físico. Porque el discurso de odio, digamos, furioso, todo el mundo lo descubre. Pero el que viene con un meme, con un chiste, que viene encubierto de una pátina humorística en el cual hay una complicidad, mira qué ingenioso el chiste que hice, mira qué ingenioso vos que lo entendés, y yo lo repaso porque también soy ingenioso al repasarlo, eso genera un efecto de viralización por la cantidad de circulación. Es como cuando jugábamos al flipper y la bola salía y iba pegando en varios lados, haciendo diferentes efectos. Entonces yo tiro un meme de eso en las redes sociales, el otro lo publicó en el Twitter, el otro lo publicó en el Face, y a medida que va pasando por diferentes comunidades de habla, comunidades de... Claro, perdón que te interrumpa, es como los memes en contra de Alberto, ¿está bien? Si bien eran graciosos, yo no los transmitía porque era como hacer una bola de nieve. Estás hablando, sí, te entiendo. Era mi segundo punto. Claro, bien. Nosotros asociamos el discurso de odio con la derecha. Y no nos damos de cuenta del discurso de odio que circula entre nosotros. En un congreso hace un mes atrás, yo presenté justamente los efectos del discurso de otro usando el discurso del antialbertismo. Yo no defiendo a Alberto Fernández, no defiendo las políticas de Alberto Fernández, las critico mucho más que ustedes posiblemente, pero eso no significa que le demos lugar al discurso de odio dentro de nosotros. Hay compañeros que solamente publican y dicen cosas cuando es en contra de Alberto Fernández y en los peores términos. El menemato albertista, el alverso, todos esos significantes tóxicos que nosotros los veíamos con Dilma y con Cristina y con Lula y con Néstor, la yegua, la cretina, la porota, que son significantes tóxicos. Hay para un cierto sector de la población, escuchar esas palabras ya les despierta una serie de irritación que no los deja pensar. Entonces también hay que tener mucho cuidado porque el discurso de odio es un mecanismo que no está, la derecha se ha súper especializado, pero también creo que nos están caminando. Yo creo que también muchos compañeros nuestros, porque no es fácil, yo les digo sinceramente, no es fácil, fueron muchas horas de angustia ver todos esos
todos esos enunciados de odio para hacer mi trabajo, le digo la verdad, lloraba y tomaba callaza para poder pasarlo. Pero así como a mí me producía esa angustia, a gente le producía éxtasis. Y por eso la siguen. Entonces, esas dos cositas quería decir nada más. Principalmente, muy bien, Gerardo, el discurso de odio no es, digamos, una cosa que está solo del lado de la derecha. Cuidado que nosotros también, y a veces, muchas veces, muy bien, Gerardo, la mayoría de las veces el discurso de odio se hace sin querer, sin sabiendo lo que se está haciendo, porque si bien el meme es gracioso, lo transmitimos sin saber que estamos haciendo un mal y generando algo alrededor nuestro que no está bueno para lo que nosotros estamos haciendo. Y a veces sin odiar. A veces el que manda un discurso de odio, el que repasa un mensaje de odio, no necesariamente odia. No, es gracioso